Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo de parte del Señor para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso miércoles 19 del mes de octubre está tomado de San Lucas en su capítulo 12, versículos del 39 al 48. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche llegará el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos los piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dice esa parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones alimenticias a su debido tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentra actuando así. Les aseguro que le encomendará entonces administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora que menos espera. Lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos rigor. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y es a través de este hermosísimo Evangelio, hermanos y hermanas, como nuestro Señor Jesucristo nos invita a cada uno de nosotros, bendito sea el Señor, a ser responsable con nuestro Padre Celestial, bendito sea Dios. O sea, hermanos, hermanas, el Señor nos invita a través del Evangelio a ser administradores fieles para con Él, bendito sea Dios. Porque bien dice Jesús a través del mismo, gloria a Dios, dichoso aquel sirviente a quien su Señor, al llegar, lo encuentra cumpliendo su deber, bendito sea el Señor. Como indicándonos, hermanos, hermanas, que no hay mayor fortuna para nosotros, no hay mayor dicha para nosotros que obedecer lo que dice la Sagrada Escritura, que cumplir lo que dice la Sagrada Escritura, bendito sea el Señor. Porque al cumplirla, bien dice el Evangelio, estaríamos entonces cumpliendo con nuestro deber como fieles administradores, bendito sea el Señor. Y bien lo viene a reafirmar también Jesús allá en San Lucas capítulo 17 versículo 10, donde bien dice la palabra: sepan bien, al cumplir con lo que manda la Sagrada Escritura, ustedes son simplemente siervos inútiles que han cumplido su deber. Bendito Dios. O sea, nuestro deber es creer en Dios. Nuestro deber es cumplir lo que dice la Sagrada Escritura. Nuestro deber, hermanos y hermanas, es guardarnos ante la presencia viva de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Porque quien se sale del camino, quien se aparta de la iglesia, quien se aparta del rebaño, entonces está teniendo una actitud de rebeldía. Y como bien nos presenta la Sagrada Escritura, los rebeldes no podrán entrar en el reino de los cielos.
¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque quien es rebelde está actuando así, de la misma manera que aquel que es el enemigo, que Dios reprenda. Y continúa el Evangelio diciendo: pero de lo contrario, si aquel sirviente, pensando que su señor tarda para llegar, se pone a maltratar a sus hermanos y a vivir una vida deshonrada ante la presencia gloriosa de su señor, entonces, lamentablemente, dice la palabra, su señor llegará a la hora menos esperada y lo castigará. Bendito sea el Señor. O sea, quien no esté preparado, quien no haya creído en Dios, quien no esté protegido y sumergido en la presencia del Espíritu Santo, confiando plenamente en Dios y obedeciendo lo que dice la Sagrada Escritura, entonces su Señor vendrá a la hora que menos espera y lo castigará. ¿Por qué razón? Porque lo encontró fuera de base, para usar un término de béisbol. Lo encontró fuera de base y fue tocado y fue puesto en out. Bendito Dios. Y debemos evitar eso, hermanos y hermanas. Es importante entender que debemos estar preparados para que Dios no nos encuentre fuera de base. Debemos estar preparados, bendito Dios, cimentado en el amor de Dios, para que entonces, cuando venga nuestro Señor, cuando venga nuestro Rey, el Santo de los Santos, nosotros podamos estar a la derecha, como bien nos presenta San Mateo 25:30 en adelante. Vengan, siervos buenos, hijos de Dios, pónganse a mi derecha, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve desnudo y me vistieron, tuve hambre y me dieron de comer, porque verdaderamente ustedes hicieron la voluntad de mi Padre Celestial. Pero de lo contrario, hermanos y hermanas, aquellos que no estén preparados, ¿qué dirá el Señor? Vengan ustedes, siervos malos, inútiles, que no cumplieron con su deber, que era creer en este mensaje, pónganse a la izquierda, porque a ustedes le tocará el infierno eterno por no creer en este mensaje de vida. Y debemos tener cuidadito con eso, hermanito, hermanita, porque el infierno no es un momento, es un sufrimiento eterno y debemos tener cuidado con eso. Y me gustaría terminar con esta frase muy popular de estos modernistas, que es la que usan ellos. O más bien yo se la voy a contemplar, o más bien la voy a complementar. Ellos dicen que la vida es corta y hay que vivirla, pero evidentemente a su manera, para el mundo, como ellos se refieren. Pero yo le diría, para complementar esa frase, la vida es corta y hay que vivirla, evidentemente que sí. Pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Bendito Dios. O sea, la vida no es para vivirla según el mundo, no, hermanito, hermanito, sino más bien que la vida debemos vivirla pero en Cristo. Debemos disfrutarla por en Cristo. Debemos gozárnosla pero en Cristo Jesús, no agradando al enemigo. Bendito sea el Señor. Que Dios reprenda todos esos pensamientos de vivir la vida según el mundo, vivir sexo desenfrenado, fiesta, bebedera. No, 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 no. Eso no es disfrutar. Eso no es gozar la vida. Tener cuidadito con eso, hermanos, hermanas. Porque si el Señor nos encuentra actuando de esa manera, entonces seremos castigados, como Dios nos presenta el Evangelio. Y termina este hermoso Evangelio diciendo: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, y a quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Bendito sea Dios. O sea, hermanito, hermanita, quien ha puesto la mano en el arado no puede mirar atrás, bendito Dios. Quien ha confiado plenamente en Dios no puede volver al pasado. No, hermanito, hermanita, debemos tener mucho cuidado con eso. Bien lo dice ese hermoso texto bíblico. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. O sea, debemos cuidarnos de eso, de estar en el camino de gracia y volver al pasado, de estar en la fe, de estar cimentado en el amor de Dios y volver al pasado, ese camino de oscuridad, ese camino de odio.
Bendito sea el Señor. Y bien lo viene a decir también San Pablo a los Gálatas, de una manera un poquito más fuerte, bendito Dios. Porque bien dice San Pablo allá en su capítulo 3, lo siguiente dice: tan estúpidos son para iniciar con el Espíritu Santo y terminar arrastrado por los deseos carnales. Bendito Dios. Escucha bien lo que dice San Pablo. Tan estúpidos son ustedes para terminar así. Y bien lo viene a decir también San Pedro, allá en su primera carta, en su capítulo 1, versículo 14, donde bien dice: ahora que han conocido a Cristo, ahora que han conocido la verdad, ya ustedes no pueden volver al pasado, hacer lo que hacían antes cuando no sabían. Ahora ustedes conocieron la verdad y no pueden otra vez volver a la esclavitud del pecado, sino más bien que ahora, como criatura nueva en Cristo, estamos llamados a ser testimonio vivo para que otros también puedan llegar a Cristo Jesús. Especialmente ustedes, padres, papá, mamá, tienen un compromiso valioso con sus hijos. Sí, porque ustedes han conocido la fe, ustedes han conocido la verdad y por tal razón deben hacer todo lo posible para que esos pequeños puedan crecer en el amor de Dios, para que esos pequeños puedan crecer revestidos del Espíritu Santo, revestidos de la gracia y el amor de Cristo Jesús, que es posible, como bien dice San Pablo en Gálatas 3:27, a través del bautismo. Es por eso que usted tiene un compromiso grande de hacer todo lo posible de que esos niños puedan crecer en el amor de Dios, cumpliendo así los sacramentos. El primero, bautismo. Bendito Dios, el segundo, confirmación, el tercero, bendito Dios, la primera comunión. No deben descuidarse, porque ustedes tienen un compromiso para con Dios, para que esos niños crezcan en la fe. Tener cuidadito, papá, mamá, que hay muchos flojos que se descuidan y que se preocupan por darle tantas cosas a sus hijos referente a este mundo, que se preocupan tanto por prepararlo para este mundo, que es importante, claro que sí, darle educación para que tengan una carrera y se preparen para poder vivir en esta vida terrenal. Pero lo más importante sobre todo eso es la fe, porque es la garantía de lo que se espera, de lo que vamos a tener en Dios, vivir eternamente. Esta preparación terrenal son cosas de momento, es por un tiempecito. Pero lo más importante sobre todas las cosas es la fe. Y no se deben de cuidar, papá, mamá. Deben dar ejemplo de verdaderos hijos de Dios. Deben dar ejemplo de verdadera persona que han recibido el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Bendito Dios, a través del bautismo. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.